Amado Padre Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, queremos agradecerte tanto el amor y la misericordia que tienes hacia nosotras, Señor, que hoy nos permites terminar un día. Te damos tantas gracias porque, Señor, nos permites estar reunidas para aprender más de tu palabra, Señor. Te pedimos con un corazón humilde que tú tengas el control de este estudio, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que dé dirección, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que hable a nuestros corazones, que nos dispongamos, Señor, a escuchar lo que hoy tú nos quieres decir, para que sea puesto por obra en nuestras vidas, Señor, con el único anhelo y propósito de honrarte y glorificarte, Señor, porque tú eres nuestro hacedor, Padre, tú eres nuestro todo, Señor. Hoy, Señor, queremos estar totalmente dispuestas a este estudio y a lo que tú hoy nos quieras hablar. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, amadas, pues vamos a empezar nuestro estudio. El título del estudio es Los ídolos de nuestro corazón. Y bueno, vamos a empezar definiendo qué es un ídolo. Saqué unos conceptos de un diccionario bíblico y un concepto de un comentario bíblico también. Entonces, ídolo es una estatua o imagen de un dios, dios con D chica, usada en el culto de los idólatras. Aunque no sea estatua, figura o imagen, es ídolo todo lo que se estima en el lugar del Dios verdadero. Dios verdadero, pues obviamente si va con D mayúscula, porque estamos hablando de nuestro creador. Otro concepto dice así: un ídolo es cualquier cosa o persona que captura nuestro corazón, nuestra mente y nuestros afectos más que a Dios. Algo que se desea más que a Dios. Entonces vemos como un ídolo es todo aquello que está ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón. Entonces vamos dándonos una idea de qué representa o qué podría ser un ídolo. No hace referencia solamente a las imágenes creadas por manos de hombre. También pueden ser muchas otras cosas que vamos a aprender ahorita. Y bueno, continuando con el estudio, sabemos que Dios nos dejó instituido que Él tendría que ser lo más importante para nosotros, para nuestras vidas en todos los sentidos. Entonces, cuando nosotros quitamos a Dios y ponemos otra cosa, entonces estamos cayendo en la idolatría. Y vamos a ver qué es la idolatría también. Pero antes vamos a leer Éxodo 24 y Marcos 12:30 para que veamos esta parte donde Dios en sus mandamientos ordena que no debemos de tener ídolos. Le voy a pedir a Mimi si nos lee Éxodo 24 y a ver si nos lee Marcos 12:30, por favor, amadas. Éxodo 24, ¿qué? 24. A 24. Versículo 4, por favor. 20. Éxodo 20. Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El 5 también, por favor, Mimi. El 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, Vero, por favor, amiga. Marcos 12:30. Sí, amiga, con gusto. Marcos 12:30.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ok, bueno, entonces tenemos aquí que la palabra de Dios nos habla, nos manda, es un mandamiento, que Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Y pues entonces nosotras como hijas de Dios entendemos que esto no es opcional. No podemos poner a Dios un ratito sí y otro no. O cuando yo lo quiera y lo necesite sí y cuando no, no. Dios tiene que ser lo primordial en nuestras vidas. Si esto es así, seguramente vamos a tener vidas prósperas, vidas de bendición. Y al final de esta vida en este plano terrenal, pues la vida eterna en su presencia, que es lo que todas nosotras anhelamos. Entonces, vamos a ver cómo la idolatría es un pecado y cómo al final es una lucha constante del cristiano. En todos los aspectos, con todos los pecados, siempre tenemos que estar batallando. Al final es como Pablo decía, esta es una carrera de perseverancia, es una batalla que tenemos que librar y que al final la victoria va a ser cuando ya estemos en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ponemos algo, cualquier cosa, llámese figuras en específico, porque hay muchas personas que adoran imágenes, adoran santos. Cuando nosotros los ponemos por encima de Dios, inclusive pueden ser personas, pueden ser circunstancias, estamos cayendo en la idolatría. Y como les dije, la idolatría es un pecado. Es un pecado que viola la ley de Dios. Y vamos a recordar como el primer pecado tiene mucho que ver con la idolatría. Recordemos que Adán y Eva cayeron en pecado justo por creerse superiores a Dios o por quererse sentir más grandes que Dios. Ahorita haciendo un análisis en el transcurso del estudio vamos a poder darnos cuenta cómo la idolatría al final lo que significa es que nosotros nos ponemos antes que Dios. Ponemos nuestros deseos personales, lo que nosotros queremos antes que a Dios. Y eso no debe de ser así. Nosotros tenemos que entender que necesitamos de Dios y que necesitamos grandemente que Él sea lo primero en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros caemos en idolatría es cuando estamos quitando a Dios del lugar que le corresponde y nos ponemos nosotras, que al final también es soberbia, altivez, falta de humildad y muchos otros pecados. Nos vamos a dar cuenta cómo la idolatría es como el contenedor de muchos pecados. Entonces, tenemos que tener cuidado de no estar cayendo en la idolatría, porque uno, estamos ofendiendo a Dios y sabemos que el pecado nos separa de Dios. Y nosotras hoy estamos anhelantes de tener una relación más estrecha y profunda con Él, y el pecado no nos lo va a permitir. Por eso tenemos que aprender a detectar cuando nosotros estamos cayendo en la idolatría, estamos quitando a Dios del lugar que le corresponde y estamos poniendo otras cosas. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo la idolatría también es una obra de la carne y nunca se sacia. La idolatría es una obra de la carne y nunca se sacia. Vamos a leer Gálatas 5, 19 y 20 y Colosenses 3, 5. Y ahora le voy a pedir a nuestra hermana Elber si nos ayuda. Amada, ¿nos puedes ayudar con Gálatas 5, 19 y 20? Y a Vicky si nos ayuda con Colosenses 3, 5, por favor, amada. No te escuchamos, amada Elber, si abres tu micrófono, por favor.
¿Sí pudiste? ¿No? Bueno, mira, si quieres, voy a dar la oportunidad a alguien más y ahorita regreso contigo. ¿Te parece bien? Entonces, le voy a pedir a Ale si nos lee el pasaje que le dije a Elber, Gálatas 5, 19 y 20, por favor, Amada. ¿Sí me escuchan, Pau? Sí, te escuchamos ahí bien. ¿Me escuchan? Sí. Ah, Ya, ok. ya me escuchan. Sí, ya parece que ya Elber tiene su sonido. ¿Ya? Entonces, ahorita te pedimos a ti, Ale, que nos leas otro pasaje, ¿sale? Sí, Entonces ok. lo leo. Sí, está bien, Sí, está bien. ya, adelante, ya te escuchamos bien. Sí, Gálatas 5:20, 19, 20, ¿verdad? Ajá, por favor. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Ahí, bueno, Sí, hasta el 21 termina. ok, si quieres léenos el 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Amén. Bueno, como vemos, pues dentro de este grupo de obras de la carne está la idolatría. Y bueno, la idolatría es un pecado, es una obra de la carne. Recuerden que nosotros tenemos que esforzarnos todos los días por vivir en el espíritu y no en la carne. Dice el versículo el último versículo que nos leyó Elber, que quienes practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y pues es obvio, ¿no? Aquellos que están en pecado, pues obviamente no pertenecen al reino de Dios. Nosotras como hijas quizás podríamos caer en la idolatría, pero no tendríamos que permanecer en ella. Cuando a veces caemos en la idolatría, tenemos que sentirnos arrepentidas y inmediatamente pedirle perdón a Dios para seguir estando en su orden. Tampoco quiere decir que vamos a estar pecando por cualquier cosa y pidiendo perdón. Al final, eso habla de la restauración de tu corazón. Cuando estás cayendo y cayendo y cayendo en pecado de forma continua, tendrías que hacer un análisis profundo de si verdaderamente estás caminando con el Señor o no. Porque cuando de verdad en tu corazón está el agradarle a Él, te tienes que estar esforzando todos los días por no estar cayendo en estas debilidades de tu corazón. Y si la idolatría es una de ellas, bueno, vamos a hoy aprender qué podemos hacer al respecto con este pecado. Me parece que Nancy quería comentar algo, amiga. Perdón, Pau, no es que mi amiga no podía entrar al estudio y quería ver si había un link, pero ya pudo. Ya está aquí. Okay. Muchas gracias. Bueno, bueno, vamos a seguir con nuestro estudio. Entonces, vamos a leer también Colosenses 3:5. Le pedía a Vicky si nos hace favor de leerlo, por favor, amada. Colosenses 3:5. Por favor. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí tenemos otra vez entonces un ejemplo de lo que es la idolatría. Fíjense, la avaricia es decir algo que creemos que necesitamos porque no creemos que Dios es suficiente. Dice que la idolatría es avaricia. Y sí, cuando nosotros anhelamos y deseamos cosas en nuestra vida, es porque hemos dejado de poner nuestra confianza en Dios y estamos confiando en esas cosas que podemos ver y que creemos que nos pueden dar seguridad. Y eso es idolatría. Vaya, al final la idolatría es una falta de fe, una falta de confiar en Dios. Entonces, si nosotros fortalecemos nuestra fe, seguramente vamos a dejar de estar poniendo ídolos o vamos a estar dejando de confiar más en las cosas que en Dios o incluso en las personas. Entonces, tenemos que dejar a un lado la idolatría. Tenemos que conocer
que es la idolatría para no caer en ella, porque de verdad esto es muy sutil, a veces no nos damos cuenta. Hay cosas que hacemos que creemos que son buenas, pero que realmente no lo son. Nos vamos a dar cuenta ahorita a través del estudio a qué me estoy refiriendo, porque al final todo esto viene desde las intenciones de nuestro corazón. Entonces tenemos que la idolatría, además de ser una obra de la carne y de ser un pecado, la idolatría se hace manifiesta en nuestro corazón, como ya lo decía hace un instante. Vamos a ver cómo es que la idolatría pues nace en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Sabemos que tenemos una naturaleza caída y que nuestro corazón tiende al pecado. Y seguramente la mayoría de los seres humanos, por no decir todos, pero yo creo que así es, hemos caído en la idolatría. Hemos dejado a un lado a Dios para confiar en otras cosas. Y vamos a leer Mateo 6:21 y Lucas 6:45. Y ahora sí, mi amada Ale, si nos ayudas con Mateo 6:21, por favor. Y Anaí, amiga, si nos ayudas con Lucas 6:45. Sí, voy. Mateo 6:21. No, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Dice Mateo 6:21. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Ahora Lucas 6:45. Por favor, amada Anaí. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, entonces, de lo que está en nuestro corazón, de eso es de lo que nosotros vamos a hablar. Entonces va a ser muy fácil darnos cuenta si estamos idolatrando algo. Tú te tienes que escuchar a ti misma, escuchar cómo hablas y qué dices, porque dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si ustedes hacen este ejercicio, no solamente con ustedes, sino con otras personas, se van a dar cuenta como cuando alguien idolatra algo, habla mucho de eso, mucho recurrentemente habla de eso. Cuando Dios es lo principal en tu corazón, tú siempre estás hablando de Dios, siempre estás exaltándole y dándole honra a Él, porque Él es lo primero en tu corazón. Por ejemplo, una persona que pues su principal, vaya, lo que más le importa en la vida a lo mejor es lo material y el éxito, te va a hablar de que si ya se compró una casa, de cuántos coches tiene, de que si su trabajo es muy próspero, de que gana muy bien, de que a dónde viajó, de que, ¿por qué? Porque de eso es lo que está en su corazón, para esa persona eso es lo primordial y lo más importante. Y normalmente la mayoría de las personas en el mundo te hablan de eso, porque para el mundo el éxito es todo eso. El éxito es tener un buen trabajo, el éxito es tener una buena casa, un carro, todas las cosas que ya has logrado profesionalmente. Para el mundo ese es el éxito. Sabemos que para los que estamos en Cristo no es así, porque cuando tú oyes hablar a un cristiano, aunque ha sido próspero, él le da la honra y la gloria a Dios en todo momento. Y te dice, gracias a Dios me ha ido bien, gracias a Dios pude hacer esto, gracias a Dios pude hacer. Siempre antepone a Dios, porque en su corazón lo primero es Dios. Entonces, esa es una forma de poder detectar si estamos cayendo en la idolatría y de darnos cuenta como de nuestro corazón es de donde nacen esos pecados, de donde nace, pues obviamente, todas esas debilidades. Recuerden que nosotros tenemos una naturaleza caída que es manifiesta en nuestras vidas y que la fuente de nuestra vida es nuestro corazón. Entonces, si nuestro corazón, si nosotros no estamos
siendo transformadas, si no hemos reconocido que solo a través de Cristo podemos ser regeneradas, difícilmente vamos a poder darnos cuenta de esto. Y bueno, lo vamos a aprender ahorita en el transcurso del estudio. Entonces tenemos que también la idolatría se hace manifiesta en nuestro corazón. Ahora, la idolatría puede ser una imagen que creemos que nos puede ayudar más que Dios, o también puede ser objetos o inclusive personas. Bueno, vamos a partir de este punto en que la idolatría es como muy específica y que nosotros a veces creemos que eso es la idolatría. Nos quedamos con la idea de que idolatrar es, o tener ídolos, son todas esas imágenes hechas de yeso, hechas de madera, como dice la Biblia, hechas de muchos materiales, a la cual mucha gente adora, venera, exalta, enaltece, muchas imágenes de santos, y nos quedamos con que eso es la idolatría. Y sí, efectivamente eso es idolatría, porque poner una imagen o un ídolo antes que a Dios, pues obviamente, como ya dijimos, es idolatría. Y de verdad, cuando hacemos una reflexión, inclusive si lo analizamos por lógica, por sentido común, hablando a lo mejor en términos más humanos o más mundanos, pues como que no suena lógico pensar que algo hecho de barro, de madera, pueda tener más poder que el Dios creador de todo el universo. Yo de manera personal, a pesar de que profesé un sistema religioso en el cual se adoraban mucho las imágenes santos y todo este tipo de cosas, nunca, vaya, mi razón me lo decía, ¿cómo puedo yo pedirle a un santo o algo pudiéndoselo pedir a Dios, no? Y eso nunca me hacía sentido en mi cabeza, así es que la verdad nunca, en ese sentido, las imágenes en específico no fueron un pecado de idolatría para mí, pero sí lo fueron otras cosas que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, recuerden, por ejemplo, el pueblo de Israel, como ellos querían tener algo palpable, algo que pudieran ver, algo que pudiera ser tangible para adorarle, para pedirle. Y hicieron su becerro de oro, ¿verdad? Entre muchas otras cosas. Querían tener ídolos como lo tenían los otros pueblos. Entonces, eso fue un pecado gravísimo delante de los ojos de Dios. Al final, la idolatría es una especie de adulterio. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel dejó de ver a Dios y lo cambió por otros, por otros dioses, está cometiendo una infidelidad hacia Dios. Yo me pregunto, por ejemplo, si a ti te gustaría que en tu casa tú te enteraste de repente que tu marido te es infiel y te pone la foto de la otra ahí en tu recámara, ¿verdad que no es grato? Pues eso hacemos muchas veces, ¿no? Con Dios y no nos damos cuenta que es lo peor, ¿no? Estamos teniendo otros ídolos, estamos diciendo a la Dios, ¿sabes qué? Tú no eres tan importante, no te creo y yo mejor creo en esto, en mis propias fuerzas, en libros de superación personal, creo más en esto otro, pero no, tú no. Entonces, qué tremendo es verlo así. O sea, es muy fuerte, de verdad. Cuando lo visualizas así, entonces esto te lleva a tener más cuidado de si verdaderamente estás poniendo a otras cosas antes que a Dios en tu vida. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Vamos a leer algunos pasajes que nos hablan justo de esta parte en el que les digo que el pueblo de Israel comenzó a adorar imágenes, a adorar otras cosas que no eran correctas delante de los ojos de Dios y cómo esto obviamente desató la ira de Dios y él los tenía constantemente en prueba, en lucha, justo para que ellos se arrepintieran y volvieran nuevamente a sus caminos. Vamos a leer Salmos 135, 15, Isaías 44, 9.
Y ahora le voy a pedir a Vero, no sé si está Vero con Vicky, pero si está, que se nos hace favor de leer Salmos 135, 15. Sí, aquí estoy. Ok, Verito, ¿nos lees por favor eso? Salmos 135, 15, ese por favor. Y a Ok. Carmen, si nos lee Isaías 44, 9, por favor, amada. Salmo 135, 15. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. A ver, leemos hasta el 18 para complementarlo. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Ahora Isaías 44, 9, por favor. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión del que los ídolos no ven ni entienden. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la idolatría. De hecho, en este pasaje de Isaías 44, si lo leen, apenas lo leímos, habla acerca de la idolatría, en específico de todas esas imágenes que fueron talladas, que fueron hechas, y que al final querían poner en el lugar de Dios. Muchos pueblos así lo hicieron porque ellos no creían en el Dios verdadero. Cada pueblo se hacía su propio Dios y se inclinaban ante ellos y lo adoraban y creían que ese Dios les ayudaba, pero no es así. Ya vimos ahorita que al final, pues es una obra hecha con manos humanas, ¿no? ¿Cómo es posible que algo que haya creado un hombre pueda ser superior a Dios que fue el creador de ese hombre, a Dios que fue el creador de todo el universo y la tierra? Entonces, si nos damos cuenta, si lo analizamos, nos damos cuenta que es absurdo creer que van a ser más poderosos, por decirlo de alguna manera, pues que el Dios verdadero, ¿no? Entonces, esa simple evidencia tiene que echar para abajo todas esas prácticas de querer adorar ídolos hechos por manos de hombre, imágenes, santos, todo ese tipo de cosas que la gente pone en un altar y a la cual entrega su corazón y su vida, y al final eso es falso. Dios nunca dejó un detalle de su imagen, nunca, Cristo nunca fue descrito específicamente en la Biblia, y tiene un propósito y un sentido del por qué. Todas esas imágenes que vemos de Cristo, entre comillas, no es Cristo, es la imagen que a alguien se le ocurrió poner ahí. Entonces, tenemos que darnos cuenta que no es la forma en la que nosotros buscamos tener una relación con Dios. La forma en la que Dios quiere que nos relacionemos con Él, es siendo obedientes, leyendo su palabra, en oración. Cuando nosotros tenemos una relación así personal con Él, no es necesario tener nada en nuestra casa que nos haga sentir protegidos, que nos haga sentir que sí nos escucha, que nos haga sentir que sí nos concede nuestros deseos, que nos haga sentir que sí nos hace milagros, porque eso es una irrealidad, eso no existe, y Dios mismo lo dice en su palabra. Entonces tenemos que desechar todos esos ídolos que a veces nosotros fabricamos y creamos, y quitamos a Dios y los ponemos a ellos. Eso no es correcto delante de los ojos de Dios. Bueno, vamos a continuar con el estudio. Entonces vemos que además de esos ídolos muy específicos, muy tangibles, hechos por manos de hombre, estatuas y todas esas cosas que el hombre crea, porque el hombre al final tiene la necesidad de Dios, pero no quiere voltear a ver a Dios, porque voltear a ver a Dios implica obediencia, implica compromiso, implica seguirlo, y eso es lo que el hombre no quiere. Prefiere creer en una estatua que cree que le va a hacer el milagro y seguir con su vida de pecado, seguir con su vida de desorden. Entonces, a veces eso es lo que detiene al hombre para deshacerse de esas cosas, o a veces de verdad ha sido tanta
la costumbre y la información que nuestros padres nos dijeron y el miedo que nos metieron hacia esas imágenes que no queremos deshacernos de ellas, ¿no? A mí en lo personal mi mamá me decía, no, es que cómo vas a romper la estampita, ¿no? Porque es pecado y te vas a ir al infierno. Y eso sí lo creía, y eso sí me daba miedo, y eso sí. Y cuando conocí al Dios verdadero y me di cuenta que eso es absurdo, que eso no existe, empecé a deshacerme de mis ídolos, ¿no? Empecé a deshacerme más que de los ídolos formados por manos humanas, de muchos otros ídolos que tenía yo en mi corazón. Entonces, no tengan miedo, de verdad, si todavía en su corazón existe ese temor de deshacerse del crucifijo, de la virgencita y de todas esas cosas que a veces cuando comenzamos en la vida cristiana todavía tenemos por temor, de verdad, pídanle a Dios que les dé el discernimiento y la sabiduría y la fortaleza para deshacerse de todos ellos, porque pues uno, no son gratos delante de los ojos de Dios y no es correcto que los tengamos, ningún tipo de imagen. Entonces, les decía, además de estos ídolos, hay otras cosas que también se convierten en ídolos en nuestras vidas y vamos a dar algunos ejemplos. El primero es el dinero. Y normalmente, la mayoría de nosotros, yo de manera personal les digo que sí tuve mucho tiempo en mi corazón al dinero como lo primero, porque al final es lo que el mundo te enseña. Entre más tienes, entre más, más solvencia económica tienes, pues más seguridad de ti misma tienes, más tranquila te sientes, porque pues no es lo mismo tener en tu cuenta de banco 5,000 pesos que 100,000. Eso habla mucho de dónde está tu corazón. Cuando tienes 1,000 confiando en el Señor, eso es fe, eso es tener a Dios por primer lugar. Pero cuando tienes 1,000, dices que tienes a Dios, pero en el fondo estás bien angustiado porque no sabes qué vas a hacer mañana, tus ojos están puestos en el dinero. Tus ojos están puestos en la riqueza. Tu seguridad, tu estabilidad depende de qué tanto dinero tienes. Entonces, a veces no lo percibimos, pero es así. Si tenemos temor, angustia, aflicción, porque no sabemos qué va a ser mañana y solo tengo 100 pesos, entonces no estás confiando en Dios. Y eso se convierte en un ídolo. Estás poniendo tu estabilidad en el dinero y no en Dios. Y vamos a leer algunos pasajes a este respecto. Vamos a leer 1 de Timoteo 6, 9 y 10 y Hebreos 13, 5. Y ahora le voy a pedir por favor a Nancy si nos ayuda con Timoteo y a Raquel si nos ayuda con Hebreos 13, 5, por favor. Sí. 1 de Timoteo. ¿Qué? ¿No? 1 de Timoteo 6, 9 y 10. Ay, no lo encuentro. Ya. 1 de Timoteo 6, 9 y 10. Por favor. Ok. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vemos cómo estos versículos nos confirman esto que les decía. Cuando nuestros ojos están puestos en el dinero más que en Dios, primero, ya no estamos teniendo fe en Dios, estamos confiando en el dinero y esto se está convirtiendo en un ídolo en nuestra vida. Y nos puede pasar todo esto que dice aquí. Somos presa de muchos males, estamos cayendo en pecado, nos estamos separando de Dios. No podemos permitir que las riquezas sean más importantes que Dios, porque al final Dios es el que nos provee, Dios es el que nos sustenta, Dios es el que nos da. Cuando tú estás pasando por un tiempo de escasez, tienes de verdad que postrarte delante de los ojos de Dios para pedirle que te revele qué te está queriendo enseñar, qué te está queriendo mostrar, qué te está queriendo decir a través de esa prueba.
y tener la fe de que Él va a estar trabajando en ti, pero que al final te va a dar la victoria sobre esa prueba que puedas estar pasando. Pero nunca dejes de confiar en que Dios tiene el control, sea lo que pueda estar viniendo. Es difícil, sí, en la carne es difícil, ¿no? O sea, no decir, ay, Pau, pues qué fácil, ¿no? Saber que tienes 100 pesos y mañana no sabes si vas a comer o no. Tienes que confiar en Dios, sea como sea. Acuérdense del ejemplo de la viuda de las 2 blancas, que era lo único que tenía y ella dejó eso porque confiaba en Dios. Entonces, nosotros tenemos que llegar a ese punto, a ese nivel de fe, de creer y de confiar en Dios y de saber que no sé, Señor, a lo mejor tengo 2 huevos en el refrigerador y es suficiente. Y sé que tú vas a proveer y de verdad yo puedo ser testimonio de que aún estando en ese punto, Dios nunca te deja de la mano y te sorprende como no tienes. Amén. Entonces, nuestra fe tiene que estar en nuestro Creador, porque además Él lo prometió y lo va a cumplir. Entonces, es importante que entendamos esta parte. Ahora, Hebreos 13:5, ¿a quién le fijas, María? A mí. Raquel, ¿verdad? Sí, adelante, Raquel, por favor. Hebreos 13:5. Sean las costumbres vuestras sin avaricia y contentos de lo por qué. Contentos de lo presente, porque Él dijo, no te desampararé ni te... Ok. Pues en este versículo confirmamos lo que les decía. Dios ya prometió darnos todo lo que nosotros necesitamos. De hecho, si se acuerdan, una de las preguntas en esta semana fue esa, ¿no? Porque el rey Lemuel pedía que a Dios que no le diera ni más ni menos, sino justo lo que necesitaba. Y es por eso, porque a veces cuando nosotros conocemos cómo nuestro corazón es idólatra, cómo tiende a la avaricia, sabemos que si tenemos mucho, nos sentimos tan seguras que nos olvidamos de Dios. Y si tenemos poco, somos tan necias, tan tercas que decimos, ay Dios, ¿por qué me estás castigando de esta manera? No, Dios sabe por qué hace las cosas y nosotros tenemos que tener contentamiento con lo que Dios manda a nuestra vida. Pablo decía, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedes tener mucho dinero y tener un corazón completamente descontento porque lo que tienes no es suficiente. Y puedes tener poco dinero y vivir agradecida con Dios y tener contentamiento porque sabes que al final, sea como sea, Él te va a proveer. Él lo dijo, ¿no? No se preocupen por qué habréis de comer o beber. Yo me voy a hacer cargo. Si me hago cargo de los pajaritos, si me hago cargo de la naturaleza, ¿cómo no me voy a hacer cargo de ustedes que son mis hijos? Entonces nosotros tenemos que confiar y creer en lo que Dios dice en su palabra. Eso tiene que fortalecernos de tal manera que no caigamos en esta idolatría en cuanto al dinero, ¿verdad? Ok, continuando con el estudio, también a veces el trabajo se vuelve también un ídolo en nuestras vidas, porque al final el trabajo representa remuneración económica, reconocimiento, que te promuevan, que de haber sido a lo mejor asistente te conviertas en gerente y pues eso delante de los ojos del mundo, pues es prestigio, es reconocimiento. Y a veces nosotras queremos ese reconocimiento, queremos ese prestigio, queremos esa economía estable, queremos ese sentirnos seguras, eso que nos hace saber, wow, ¿no? Esta mujer brillante, ve lo que ha logrado y ha hecho esto y aquello y aquello. Y la verdad es que al ser humano le gustan los aplausos, le gusta el reconocimiento, pero si tú nuevamente estás quitando a Dios y poniéndote tú, estás cayendo en pecado de idolatría, que también se convierte en soberbia, altivez, egoísmo, vanidad. Y recordemos que el pecado nos separa de Dios, ¿no? Y como ya leímos en los 2 versículos anteriores, esto no es correcto. Nosotros tenemos que poner nuestra fe totalmente en Dios. Y cada que Dios, porque al final es Dios quien te da la gracia, el conocimiento, la sabiduría para que tú logres todo eso. Cuando Dios te permite todo eso, tienes que exaltarlo primeramente a Él. Ah, que me subieron de puesto. Gracias a Dios, para honra y gloria de Dios. Y entonces tú tienes que ser luz para toda esa gente que está delante de ti
y está viendo que estás creciendo. Ellos tienen que saber que es tu Dios el que te está poniendo en ese lugar y no tus logros personales, porque así es, la realidad es que así es. La realidad es que si nosotros dependiéramos de nuestras propias fuerzas, no lograríamos mucho de lo que logramos. Hoy la gracia de Dios que nos favorece nos permite el ir en este crecimiento espiritual. Entonces, no tenemos por qué ponernos nosotras antes que Dios, porque entonces nosotras mismas nos estamos convirtiendo en un ídolo. Otro aspecto en el que podemos llegar a caer, sobre todo las mujeres, es nuestra apariencia física. Hay muchas mujeres que gimnasio 3 horas diarias, cuidan la dieta así hasta de contar los gramos que se comen de cosas, y lo que les importa pues es cómo se ven, su aspecto físico. ¿Por qué? Porque nuevamente, como hablábamos en la parte del trabajo, nos interesa pues que nos vean que somos, que nos digan que estamos bonitas, que nos digan que tenemos caso, que nos digan que qué bien nos vemos, que cómo le hemos hecho, y entonces otra vez queremos los aplausos para nosotras. Y esto no es correcto nuevamente delante de los ojos de Dios. Es imposible que tú puedas pasar 3 horas en el gimnasio, pero que lees la Biblia 10 minutos o que oras 5. Y no es que no tengamos que cuidar nuestro cuerpo, porque la palabra de Dios habla de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero cuando eso se convierte en una prioridad, entonces estamos cayendo en pecado. Entonces estamos quitando nuevamente a Dios y poniéndonos nosotras, buscando el reconocimiento, buscando los reflectores, buscando el aplauso. Y eso no es correcto delante de los ojos de Dios. Nuevamente, vamos a leer 1 de Timoteo 4:8. Y Nadia, ¿nos haces favor de leernos, amada, por favor? 1 de Timoteo 4:8. Sí, claro que sí, voy. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. No. Ay, no, perdón. Ajá. 1 de Timoteo. Cuatro, 8. Dice, porque el ejercicio corporal para todo es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pues aquí vemos como Pablo instruye a Timoteo y le dice que el ejercicio corporal pues aprovecha poco. ¿Qué es más importante? Instruirnos en la palabra de Dios, instruirnos para la piedad, instruirnos para agradar a Dios, instruirnos a través de la lectura de la palabra, de la oración. Es decir, tener una comunión con Dios. Eso es más provechoso, más que el ejercicio corporal, más que la apariencia física. Y nuevamente no es que no tengamos que cuidarlo, porque sí es importante cuidarlo. La glotonería también es un pecado, entonces nosotras tenemos que tener cuidado de no estar cayendo ni en uno ni en otro, tener ese equilibrio espiritual en nuestras vidas. Entonces, lo más importante antes que cuidar nuestro aspecto físico es cuidar nuestra relación con Dios. Cuidar que tengamos siempre a Dios en primer lugar, y seguramente, como Él lo dice en su palabra, vamos a tener la fortaleza, la sabiduría, la dirección de poder también tener ese cuidado de nuestro cuerpo sabiamente, diligentemente, conforme a la voluntad de Dios, no yéndonos a los extremos, sino más bien siendo obedientes a lo que Él nos dice en su palabra, ¿no? Porque tampoco es correcto que entonces, bueno, entonces yo me voy a cuidar, no voy a hacer nada. No, tenemos que esforzarnos siempre, porque todo lo que nosotros
hagamos agrade a Dios, sea grato delante de los ojos de Dios. Ok, continuando, otro ídolo, otras cosas que se pueden convertir en nuestro ídolo, a veces son las personas. Puede ser nuestros padres, nuestros hijos, nuestro esposo, y a veces no nos damos cuenta y los estamos poniendo antes que a Dios. Y sabemos que poner primero a Dios también representa obedecer su palabra. Y a veces dejamos a un lado nuestra familia, nuestros hijos, nuestros deberes, nuestro rol que ya Dios estableció para las mujeres. Y por ejemplo, nos vamos más a tener ese cuidado a lo mejor a la mamá, al papá, la llamada mamitis, que normalmente la mujer caracteriza mucho al hombre, ¿no? Que dicen, ay, no sale de la casa de su mamá y no más quiere estar ahí. Y suele pasar, pero las mujeres también podemos llegar a ese extremo. Déjenme compartirles que en su momento yo caía en eso, ¿no? A mí no me importaba si mis hijos y mi esposo y todos tuvieran que comer. Yo tenía que ir a visitar a mi mamá y pasarme 3 horas platicando con ella de una y mil cosas, ¿no? Y para mí mi mamá se convirtió en una especie de ídolo. Todo lo que mi mamá decía, todo lo que me decía que hiciera, aunque había cosas que pues, no eran correctas, yo lo hacía. Yo creía que lo que mi mamá decía, eso era lo que se debía de hacer. Y yo tenía a mi mamá en un pedestal como un ídolo, ¿no? Yo de verdad la admiraba y la idolatraba mucho. Y eso me trajo muchos problemas, primeramente con mi esposo, ¿no? Porque sí, muchas veces se quejó de, es que no sales de la casa de tu mamá, es que todo es tu mamá. Y era irnos a visitar a mi mamá cada 8 días y todo lo demás lo dejaba a un lado. Obviamente yo todavía no conocía de Cristo y así lo llegué a hacer muchas veces y no es correcto. Muchas veces también ponemos a los hijos. Estamos más preocupadas porque el hijo sea sobresaliente, porque el hijo tenga un buen trabajo, tenga estudios, o porque se comporte bien, porque al final si se comporta mal a nosotras, nos convierte en una mala madre. Si no es un hijo próspero, si no es un hijo que wow, nos convierte en mala madre. Y entonces nuevamente estamos poniéndonos nosotros antes que Dios. Nosotros tenemos que poner a nuestra familia en las manos de Dios, estar orando por ellos, estar confiando en que Dios también está teniendo el cuidado de ellos como lo tiene de nosotras y confiar en Él. Y si en algún momento de nuestra vida nuestros papás no necesitan, pues sí es válido también hacernos cargo de ellos, cuidarlos de manera, como decíamos en la parte del ejercicio físico, de manera prudente, de manera sensata, sin dejar de hacer lo que es primordial delante de los ojos de Dios. Igual con nuestros hijos, igual con nuestro esposo. Cuando nuestro esposo se convierte en, híjole, sin él no puedo vivir y él es mi respirar y todo lo que él diga y manda, yo ahí estoy como si él fuera Dios en el extremo, porque al final también la palabra nos habla de que las mujeres tenemos que ser sujetas a nuestro esposo. Pero ya en un extremo en el que yo no puedo ni salir a la calle porque si mi esposo no va conmigo no me siento tranquila, nuevamente mi seguridad está en él y no en Dios. Y esto no es correcto. Yo tengo que tener mi fortaleza, mi seguridad, mi firmeza en Dios, en Jesucristo, no en nadie más. Y ser obediente a su palabra. No quiere decir entonces que, bueno, ya te vas a volver una libertina y hacer lo que quieras. No. Siempre hay un orden, por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, conocer su voluntad para estar actuando de la manera correcta y no estar yendo de un extremo al otro. Y así muchas personas se pueden convertir en un ídolo en nuestras vidas. Pueden ser las amigas, puede ser, como ya decíamos, los hijos, no sé. Cualquier persona que nos importe más que Dios, que nos importe más lo que esas personas piensen de nosotros que Dios, se está convirtiendo en un ídolo. Y a veces suele pasar eso, ¿no? A veces las cosas que hacemos y que decimos van más en función de lo que los demás puedan pensar de nosotros que lo que Dios pueda pensar de nosotros. Y hoy como hijas de Dios no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que agradar a Dios antes que querer agradar a los hombres. Entonces no es correcto esto. Y vamos a leer Mateo 10:37 y le voy a pedir a Normita si nos ayuda. Por favor, amiga.
Ay, perdón, amiga, espera, es que lo tenía mi mamá. ¿Cuál quieres? 10:37, por favor. Espera. Mateo 10:37. Sí, voy. ¿Sí me escuchan? Sí. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, bueno, ahí tenemos muy clara la instrucción, ¿no? Dios tiene que ser lo primero en nosotros. Aún esos seres a los que amamos tanto, tienen que estar en segundo lugar. Lo primero es Dios. Y fíjense que si nosotros tenemos a Dios por primer lugar, seguramente vamos a aprender a amar a nuestros seres queridos de la manera correcta. Porque cuando los ponemos antes que a Dios, no los estamos amando. Estamos idolatrándolos, perdón. Entonces, pues tenemos que tener cuidado en ese sentido. Y bueno, pues ya me voy a ir más rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Hablábamos, hay otra cosa que también puede convertirse en un ídolo, son las redes sociales, que ahorita es muy común, ¿verdad? A veces, nosotras, pues 10 minutos en el Facebook. No, esos 10 minutos se convirtieron en 2 horas, ¿no? Y nuevamente vemos que a veces para leer, para orar y todo eso, híjole, 15 minutos ya fueron mucho. Entonces ahí no hay congruencia, ¿no? Y entonces nuestra vida, y es algo muy común en estos tiempos, en el mundo, por ejemplo, no sé si, yo supongo que también para muchos cristianos, yo espero que nosotras no sea así, el estar en las redes sociales, sin estar viendo qué publicó quién, y estar viendo ya quién se fue de vacaciones, qué están comiendo, qué están haciendo, y toda nuestra vida se nos va en estar consultando las redes sociales, o en estar viendo las series de televisión, o en estar distrayéndonos en una y mil cosas, menos en cultivar una relación más profunda con Dios. Y eso nuevamente no es correcto. Les voy a dar el versículo para que lean esta parte de las redes sociales y de tarea lo lean. Primera de Juan 2, 15 y 16. Y hay otra cosa que también se puede convertir en un ídolo y que aparentemente puede ser buena. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, la memorizamos, compartimos, oramos muy bonito. Si la intención de nuestro corazón es nuestro propio, enaltecernos a nosotras mismas, eso no es correcto. Aunque sean cosas para Dios, en el fondo no las estamos haciendo para Él, las estamos haciendo para nosotras. Y nuevamente estamos buscando los aplausos y que los reflectores estén en nosotros. Esta parte es muy sensible, muy delicada. Cuando nosotros, por ejemplo, como nosotras que compartimos, que preparamos un estudio, tenemos que cuidarnos mucho de no caer en esa parte, porque como decíamos, el corazón del ser humano tiende al pecado, es muy frágil. Y cuando de repente vienen los reconocimientos y los aplausos, pues eso te hace sentir bien. Pero yo al menos siempre tengo que estar orando constantemente porque Dios guarde mi corazón para que yo no caiga en eso. Porque al final entonces estoy quitando a Dios y me estoy poniendo yo. Si tú estás pretendiendo querer estudiar la Biblia por saber más por ti, estás queriendo memorizar los versículos para que los demás vean que tú sí sabes, estás queriendo orar, híjole, que todos te digan, wow, la hermana, cómo ora, y es para ti, eso no es correcto delante de los ojos de Dios. Entonces hablamos de que la idolatría está en las intenciones de nuestro corazón, como decíamos al principio. ¿Qué está moviendo eso que tú estás haciendo? Porque aunque parezcan cosas piadosas, aunque parezcan cosas que están en el orden de Dios, aunque parezca que tú estás obedeciendo, si la intención de tu corazón es otra, entonces estás cayendo en idolatría. Por eso es importante que nosotros aprendamos a ver lo que hay en nuestro corazón, porque si estamos cayendo en pecado, tenemos que pedirle a Dios que nos perdone y que nos ayude a que las intenciones de nuestro corazón sean honestas y vengan de verdad, que el propósito sea el darle honra y gloria a Dios.
Y esto al final, como decíamos al principio, pues se convierte en una lucha en nuestras vidas. Y bueno, el versículo para leer en este punto es Jeremías 17, 9 y 10 y Ezequiel 36, 26, donde habla que el único que conoce nuestro corazón es Dios y por lo tanto Él es el único que puede transformarlo, el único que puede hacer de nuestro corazón de piedra, de nuestro corazón pecaminoso, un corazón de carne, un corazón que lo alabe y lo ame a Él. Les voy a repetir los versículos, Jeremías 17, 9 y 10 y Ezequiel 36 y 26. Y bueno, amadas, ahora viene la parte más importante. ¿Cómo vamos a hacer para alejarnos de la idolatría? Y les voy a leer esto que escribí. Dice, Dios dio a su Hijo Jesucristo en propiciación para que pudiéramos ser regenerados y tener vida eterna. Cristo ya hizo la parte más importante en nuestra restauración, darse a sí mismo. Si nosotras queremos una vida en comunión con el Padre, debemos de creer en Cristo y procurar una vida de obediencia a Dios a través de una relación íntima y profunda con Él, leyendo la palabra, orando. La palabra nos dice cómo podemos librarnos de la idolatría. Podemos detectar si estamos cayendo en idolatría cuando sentimos temor, ansiedad, descontento. Estas emociones son focos rojos que nos alertan y ayudan a ver dónde está puesto nuestro corazón. Cuando tenemos estas emociones es porque hemos dejado de ver a Dios y estamos poniendo nuestros ojos en nosotras mismas. ¿Qué quiere decir? Tenemos que confiar en que Dios va a hacer esa restauración en nuestro corazón, en que a pesar de que estemos batallando contra la idolatría, Él nos va a dar la fortaleza, la sabiduría, la diligencia para hacerlo de la manera correcta. No hay que desanimarnos. Si de repente volvimos a caer, vengo delante a los pies de Cristo, le pido perdón y le pido que me ayude a seguir fortaleciéndome en Él, a seguir haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Y va a ser una tarea ardua que no se va a terminar hasta que ya estemos en su presencia. Pero nosotras tenemos ya a Cristo en nuestro corazón y gracias a Él somos más que vencedoras. Él está con nosotros y si Él está con nosotros, pues ¿quién contra nosotros, verdad? Aún que nos cueste trabajo, vamos a poder lograr vencer estos pecados que asedian a nuestro corazón, que asedian a nuestro carácter, a nuestra personalidad. Por eso tenemos que esforzarnos todos los días y como leía, si cultivamos una relación íntima y profunda con Dios, esto va a ser mucho más sencillo, ¿no? No quiere decir que ya todo va a cambiar de noche a la mañana, no. La verdad es que es una lucha constante, pero tenemos a Cristo y es más que suficiente para lograr este objetivo, ¿no? De vencer la idolatría y cualquier otro pecado. Y vamos a leer rápidamente unos versículos y para ya cerrar nuestro tema. Les voy a dictar algunos para que lean y les voy a decir ahorita cuáles vamos a leer. Es Isaías 2, 17 y 18. Primera de Juan 5, 20 y 21. Primera de Corintios 10, 14. Colosenses 3, 5. Jeremías 29, 13. Salmos 51, 10. Y Proverbios 3, 5 y 6. Y bueno, para cerrar el estudio, les voy a leer Primera de Juan 5, 20, 21 y Salmos 51, 10. Y bueno, Primera de Juan nos dice...
Primera de Juan 5, 20, 21. Nos dice así. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Entonces, Dios, como decíamos, ya dio a Cristo para que nosotros hoy podamos tener esa redención, para que Él, a través del Espíritu Santo, transforme nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Huyamos de esos ídolos, de esas cosas que roban nuestra atención y nos nublan la visión para ver a Dios y para ver a Jesucristo. Entonces, nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. Y ahora, Salmos 51, 10. Ahí voy. Salmos 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si nosotros estamos constantemente pidiéndole a Dios esto, seguramente vamos a poder vencer el pecado que hay en nosotros y en nuestros corazones. Y bueno, amadas, pues esto es lo que Dios puso en mi corazón para todas ustedes. La verdad es que pues Dios habló mucho a mi corazón. Yo sé que todas nosotras todos los días nos esforzamos por ser más gratas delante de los ojos de Dios. Y bueno, pues la invitación es a eso, a poner por obra todo lo que hoy Él habló a nuestro corazón. Y bueno, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta, algo que añadir al estudio. Me parece que hay una persona que viene por primera vez, ahorita le vamos a dar la bienvenida, pero no sé si haya algo que alguien quiera comentar, decir. ¿No? ¿Todo está correcto? Ok, pues entonces vamos a ponerlo por obra en nuestras vidas y pues vamos a pedirle todos los días al Señor que Él sea lo primero en nuestras vidas. Y seguramente va a haber bendición, va a haber paz, va a haber estabilidad. Pruebas también va a haber, pero Dios nos va a dar la victoria sobre ellas. Amén. Y bueno, hoy nos está con nosotros una amiguita que se llama Claudia Becerril, me imagino, ¿verdad? Ella está conectada con nosotros desde por primera vez. Le damos la bienvenida y pues amada, que Dios bendiga tu vida, que pues que este estudio haya sido de edificación y te invitamos a que te sigas conectando, a que te sigas uniendo a este grupo y bueno, que poco a poco el Espíritu de Dios hable a tu corazón. Y me parece que Nancy también tiene una amiguita que no sé si se conecta por primera vez o ya se había conectado antes. No, es su primera vez, Diana Perla. Diana Sánchez. ¿Sí? Pues también a Diana Sánchez, bienvenida. Igual, pues que este tiempo haya sido edificación para tu vida. Todas nosotras estamos aquí para ti, para Claudia también. Y bueno, pues anhelamos que el Señor siga obrando en sus corazones, que los guarde y que abra su mente y su entendimiento para discernir todo lo que escucharon el día de hoy. Y seguramente Él tiene propósitos buenos para su vida, ¿no? Hay que confiar en Él como ya lo decíamos. Y pues sean bienvenidas. Todas nosotras estamos para ustedes. Anhelamos que sigan perteneciendo a este grupo, que se sigan conectando, que sigan estudiando. Las invitamos a leer la Biblia y a llenarse más de Dios, ¿no? A través de la oración. Y bueno, pues estamos aquí para todas ustedes y pues bienvenidas. Muchas gracias. Gracias. Perdón, también Elber también es la primera vez, ¿no? Elber también bueno, fue a la congre el domingo, ¿verdad, Amara? Pero también es la primera vez que se conecta con nosotros, pues igual, Elber, pues es tu familia y gracias. Anhelamos que sigamos conectándonos todas, ¿verdad? Y que aún se añadan más y más mujeres, porque al final todo esto es de bendición para todas nosotras.
Gracias a Dios por Amén. sus vidas. Y bueno, pues a seguir creciendo, a poner por obra todo lo que hoy Dios habló a nuestros corazones. Y bueno, pues Dios tiene grandes cosas para todas nosotras. Amén. Así es. Creo Amén. que no es más, ¿verdad? Todas las demás ya somos familiares. Bueno, nada, pues no sé si tengan algún comentario. ¿No? ¿Beren? ¿Quieres decir algo, amiga? O no sé si, porque se ve tu dedito. No, amiga, no, para nada. Bueno, ok, llamadas, pues que Dios siga bendiciendo sus vidas. Vamos a terminar en oración y Pau, sí. perdón, un comentario nada más. Después de la oración voy a dar un comercial. Ok, bueno, pues si quieres, oras, Samara, y nos das el comercial. Bueno, vamos a despedirnos. Nuestra amada Nadia va a despedirnos en oración. Y Claro que sí. Adelante, Amada. Sí, gracias. Amado Padre Dios Todopoderoso, grande Señor, Rey de Reyes, te damos tantas gracias, Padre, porque nos permites esta noche de estudio. Te damos tantas gracias por la vida de nuestra hermana Pau, porque la has llenado de tu Santo Espíritu, Señor, y nos has transmitido a través de ella sabiduría que viene de ti, Señor. Te rogamos tanto porque cada una de nosotras seamos sensibles a tu palabra, que abras nuestras mentes, que nos ayude, Señor, a llevar por obra cada una de las de los mandatos de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a que cada día nos esforcemos más y más para seguir teniendo esta intimidad contigo, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra, para seguir orando y dependiendo de ti, Señor. Te rogamos tanto por que bendigas cada una de nuestras vidas, Señor, que cada día perseveremos más en el conocimiento de tu palabra, Señor, y que nos permitas ser esas hijas tuyas, Señor, que edifiquemos nuestra casa, que edifiquemos nuestro hogar y a todos los que nos rodean, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas esta noche, que nos permitas un descanso pleno en ti, Señor, y que podamos, Señor, despertarnos mañana para seguir esforzándonos día con día y seguir honrándote con nuestra vida, Señor. Te damos tantas gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.